Bienvenidos a nuestro canal del Centro Espírita hacia la Perfección. Sean todos bienvenidos. Los invitamos a dar un me gusta a nuestros contenidos y a suscribirse a nuestro canal presionando en la campanita para recibir todas las notificaciones de los videos que subimos cada semana. Te damos la bienvenida, Giselle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, Alejo. Una alegría estar nuevamente aquí reunidos para continuar estudiando y profundizando en todos los conceptos que nos trae la doctrina espírita. El día de hoy estaremos abordando el tema de los animales y nosotros. Hablaremos respecto al alma de los animales y la compararemos evolutivamente con el alma de los seres humanos, a ver cuáles son sus diferencias, sus puntos de contacto y muchos otros temas que abordaremos en esta tarde. Y como es costumbre, antes de comenzar cada actividad espírita, vamos a hacer una oración y los vamos a invitar entonces a cada uno de ustedes a que tomen asiento, que se relajen y vamos a hacer una oración todos juntos junto a Giselle. Los invitamos a todos a unir los pensamientos, a elevar nuestros sentimientos hacia el Padre Celestial, hacia Dios, para pedirle la protección, la inspiración, el consuelo, el amparo del amado Maestro Jesús, de los guías espirituales luminosos que se acercan para organizar y dirigir esta tarea, contando con la colaboración de cada uno de nuestros guías espirituales que nos acompañan en forma individual a cada uno de los que estamos aquí, reflexionando, escuchando, procurando mejorar como espíritus inmortales para poder alcanzar así esa felicidad tan anhelada. Vamos a agradecer esta posibilidad de estar todos juntos aquí, reunidos en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Que así sea. Bueno, vamos a comenzar entonces con este tema que es hermosísimo porque, como bien decía Giselle en la introducción, que es tan pero tan necesario analizar este tema de los animales, nosotros, la convivencia que tenemos con el medio ambiente y con todo el mundo que nos rodea material. Así que vamos a analizar, y si nos imaginamos que a todos los seres inmersos en el fluido divino, soberanamente inteligente, se comprenderá que la sabiduría previsora y la unidad de puntos de vista que preside a todos los movimientos instintivos de cada uno, esa previsión es más activa, por ejemplo, si el individuo posee menos recursos propios y por eso es mayor y más absoluta en los animales y en los seres inferiores que en el hombre. Y en el hombre, al instinto se le une la inteligencia. Hay progreso constante, invencible, irrecusable, producto de su evolución. Y esto lo diferencia del modo de estacionarse indefinido de las otras especies animadas. Aquí ya encontramos una gran diferencia para poder empezar a tener más claro esta idea. Hay que convenir, sin embargo, que existen principios comunes en todo lo que vive y se mueve sobre la tierra, el espíritu y la materia. Pero no es menos verdad que solo los espíritus encarnados estamos sujetos a esta inevitable ley del progreso que nos empuja fatalmente hacia adelante, y siempre hacia adelante. Hay una línea de demarcación entre los animales y el hombre, y está trazada por el conocimiento que le es posible alcanzar a este último con respecto del Ser Supremo. Dios ha puesto a los animales a nuestro lado como auxiliares de nuestro desarrollo, para alimentarnos, para vestirnos, para secundarnos. Les ha dado cierta dosis de inteligencia, porque para ayudarnos les es necesaria la comprensión, y ha proporcionado su inteligencia a los servicios que están llamados a prestar. Pero en su sabiduría
no ha querido que estuviesen sometidos a la misma ley del progreso. Tales como fueron creados, tales han quedado y quedarán hasta la extinción de sus razas. Ahora bien, vamos a ver cómo es que decimos todo esto, haciendo un análisis profundo y exhaustivo sobre lo precedente y sobre la teoría de la metempsicosis. Vamos a analizar el tema de los animales y el hombre, que es el encuentro del día de hoy, y que lo encontramos en el libro de los espíritus, esa obra fundamental de la doctrina espírita, y vamos a ver qué pregunta Kardec a los espíritus superiores. Si comparamos al hombre con los animales desde el punto de vista de la inteligencia, la línea de demarcación entre uno y otro parece difícil de trazar, porque algunos animales tienen, desde su punto de vista, una notoria superioridad sobre determinados hombres. ¿Esa línea de demarcación puede ser trazada de una manera precisa?, pregunta Kardec. Y la espiritualidad mayor nos dice: sobre este punto vuestros filósofos no están muy de acuerdo. Algunos pretenden que el hombre sea un animal, otros que el animal sea un hombre. Ninguno tiene razón. El hombre es un ser aparte, que a veces se rebaja demasiado o se eleva muy alto. En lo físico, el hombre es como los animales, y se encuentra menos dotado que muchos de ellos. Y la naturaleza ha dado a los animales todo lo que el hombre está obligado a inventar con su inteligencia para satisfacer sus necesidades, con miras a su conservación. El cuerpo del hombre se destruye como el de los animales, es cierto, pero su espíritu tiene un destino que solo él puede comprender, porque solo él es completamente libre. Pobres hombres, que os rebajáis al nivel de los irracionales, ¿no sabéis distinguiros de ellos? Reconoced al hombre por el pensamiento de Dios. Los animales no actúan solo por instinto. Es verdad que el instinto predomina en la mayoría de los animales. Sin embargo, se ven algunos que actúan con una voluntad determinada. Esto es inteligencia, aunque se haya limitada. Por consiguiente, en ellos hay una especie de inteligencia, pero cuyo ejercicio se concentra más exclusivamente en los medios de satisfacer sus necesidades físicas y de proveer a su conservación. No existe en los animales ningún tipo de creación ni de mejoramiento. Por mucho que sea el arte que admiramos en sus trabajos, lo que hacían antiguamente es lo mismo que hacen hoy, ni mejor ni peor, según formas y proporciones constantes e invariables. Una cría, aislada de los de su especie, no por eso deja de construir su nido conforme al mismo modelo, sin haber recibido ninguna enseñanza. Sí, algunos animales son susceptibles de cierta educación. Su desarrollo intelectual, recluido en todos los casos dentro de estrechos límites, se debe a la acción del hombre sobre una naturaleza flexible, pues no progresan por sus propios medios. Y ahora vamos a ver, debemos marcar también que ese progreso dura poco y es puramente individual, ya que el animal, una vez librado a sí mismo, vuelve a actuar dentro de los límites trazados por la naturaleza. Vamos a continuar analizando en la próxima pregunta que Kardec examina con los espíritus superiores. ¿Los animales tienen un lenguaje? Si os referís a un lenguaje formado por palabras y sílabas, no. Si os referís a un medio de comunicarse entre ellos, sí. Se dicen muchas cosas más de las que creéis. No obstante, su lenguaje se halla limitado a sus necesidades, al igual que lo están sus ideas. Y es muy clara esta respuesta que nos dan los espíritus superiores. Tenemos también a algunos animales que tienen aptitud
para imitar el lenguaje humano, como por ejemplo los loros con la voz, ¿no? ¿Les parece? Bueno, esto sucede por una conformación particular de los órganos vocales y por el instinto de imitación que tienen, similar a lo que pasa con los monos, de una conformación física similar a la del hombre, que tiene la capacidad de imitación de los gestos humanos. Se pregunta ahora Kardec, ¿los animales tienen el libre albedrío de sus actos? No, son simples máquinas como vosotros creéis. No obstante, su libertad de acción se halla limitada a sus necesidades y no se la puede comparar con la del hombre. Dado que los animales son muy inferiores al hombre, no tienen los mismos deberes que éste. Su libertad se halla restringida a los actos de la vida material. Y los animales tienen una inteligencia que les brinda cierta libertad de acción y que se restringe a sus necesidades materiales. Lógicamente de esto deducimos que si existe que en ellos un principio independiente de la materia y que sobrevive al cuerpo, es decir, que tienen un alma. Y ahora, como entendimos que los animales también tienen un alma, nos preguntamos, ¿ese principio es un alma semejante a la del hombre? Es también un alma si así lo queréis. Eso depende del sentido que se le atribuya a esa palabra. No obstante, es inferior a la del hombre. Entre el alma de los animales y la del hombre hay tanta distancia como la que existe entre el alma del hombre y Dios. Y es el alma de los animales que conservan su individualidad después de la muerte, pero no la conciencia de su yo. Y ahí radica esta gran diferencia. La vida inteligente en ellos permanece en estado latente. Después de que mueren se encuentran en una especie de erraticidad, puesto que ya no se encuentra su alma unida a un cuerpo, pero no es un espíritu errante. El espíritu errante es un ser que piensa y obra por su libre voluntad, y los animales no tienen esa misma facultad. La conciencia de sí es el atributo principal del espíritu. Aquí ya podemos comenzar a dilucidar esta diferencia entre el alma del hombre y el alma del animal. Cuando el animal desencarna, esa alma no se transforma, al igual que la del hombre, en un espíritu errante. Esto es importante ir comprendiéndolo, que lo vayamos asentando dentro de nuestras ideas, porque muchas veces nos preguntamos qué sucede con las almas de esos seres queridos que son nada más ni nada menos que esas mascotas que comparten varios años en nuestras vidas y con las cuales entablamos una relación de afecto muchas veces muy profunda. Y solemos preguntarnos cuando ellos desencarnan, ¿qué sucede con ellos? ¿Podremos comunicarnos con ellos? ¿Están en el mundo espiritual? Bueno, esta es una de las cuestiones que vamos a abordar el día de hoy. El alma de los animales, ¿puede elegir encarnar en un animal antes que en otro? Y nos dicen los espíritus superiores, no tiene libre albedrío. Los animales siguen una ley progresiva como los hombres, y en los mundos superiores, donde el hombre está más adelantado, los animales lo están también, y tienen medios de comunicación más desarrollados. Sin embargo, siempre siguen siendo inferiores al hombre, y están subordinados a él, son sus servidores inteligentes. Qué interesante este estudio de hoy. La verdad que es muy esclarecedor porque son preguntas que nos hacemos continuamente o muchas veces miramos a esos animalitos y nos preguntamos con ternura todas estas cuestiones que estamos analizando hoy. Y en esto no hay nada de asombroso. Supongamos que los animales más inteligentes de la Tierra, el perro, el elefante, el caballo, poseyeran una conformación adecuada para los trabajos manuales. ¿Qué no podrían hacer entonces bajo la dirección del hombre? ¿Qué opinan?
Los animales progresan del mismo modo que el hombre, es decir, por medio de su voluntad, o lo hacen por la fuerza de las circunstancias. Lo hacen por la fuerza de las circunstancias. Por ese motivo, no hay expiación para ellos. Otra gran diferencia que encuentran entre los animales y los hombres, entre sus almas, entre sus destinos, al volver al mundo espiritual. Debemos marcar que los animales, por más evolucionados que se encuentren, están circunscriptos a ciertos límites. En los mundos superiores tampoco tienen conocimiento de Dios. El hombre es un Dios para ellos, algo similar a lo que pasaba en la antigüedad con nuestra humanidad, en donde los espíritus eran dioses para ellos. Vamos a ver qué pregunta Kardec diciendo el siguiente planteo. Dado que los animales, incluso los más perfeccionados, que se encuentran en los mundos superiores, siempre son inferiores al hombre, y resulta de ahí que Dios ha creado seres intelectuales perpetuamente destinados a la inferioridad, lo cual parece estar en desacuerdo con la unidad de miras y de progreso que se observa en todas sus obras. Vamos a ver qué nos dicen ante este planteo de Kardec a los espíritus superiores. Todo se eslabona en la naturaleza por medio de lazos que aún no podéis captar. Las cosas que en apariencia son más disparatadas tienen puntos de contacto que el hombre, en su estado actual, nunca llegará a comprender. Puede entreverlos mediante un esfuerzo de su inteligencia, pero solo cuando esa inteligencia se haya desarrollado por completo y se encuentre libre de los prejuicios del orgullo y de la ignorancia, podrá ver con claridad la obra de Dios. Mientras tanto, sus limitadas ideas hacen que vea las cosas desde el punto de vista mezquino y estrecho. Sabed bien que Dios no puede contradecirse y que todo en la naturaleza se armoniza por medio de leyes generales que nunca se apartan de la sublime sabiduría del Creador. La inteligencia es una propiedad común, un punto de contacto entre el alma de los animales y la del hombre. Pero hay que recordar que los animales solo tienen la inteligencia de la vida material, a diferencia de la del hombre, que posee la inteligencia que da lugar a la vida moral. El hombre tiene vida moral, mientras que el animal solo vida material. Esto es muy importante también que lo destaquemos como un concepto a recordar. Esta es una cuestión muy importante. Vemos que hay puntos de contacto entre el alma del hombre y el alma de los animales. Pero atentos, no confundamos y pensemos que los seres humanos poseemos dos almas, es decir, el alma animal y el alma espírita, y que si no tuviéramos el alma espírita podríamos vivir como los irracionales. Tampoco creer que haya una lucha entre las dos almas y que los instintos buenos y malos del hombre sean consecuencia del predominio de una o de la otra. Los espíritus superiores lo dejan bien claro cuando nos informan lo siguiente. Aquí vamos a presentar este cuadro sinóptico que hemos hecho, justamente donde vemos todos los elementos constitutivos de un ser encarnado. Y vamos a analizar justamente apoyándonos en esta imagen qué nos dicen los espíritus superiores. Que no, el hombre no tiene dos almas. Con todo, el cuerpo posee sus instintos que son el resultado de la sensación de los órganos. Solo hay en él una doble naturaleza, la naturaleza animal y la naturaleza espiritual. Aquí en la imagen vemos el cuerpo físico, que sería la parte animal, y luego los demás componentes, los demás elementos constitutivos de un ser encarnado serían los espirituales. Por su cuerpo participa de la naturaleza de los animales y de los instintos que les son propios, y por su alma
participa de la naturaleza de los espíritus. Nosotros, además de luchar contra nuestras propias imperfecciones, de las que nuestro espíritu debe despojarse, debemos luchar también contra la influencia de la materia, y cuanto más inferior es el hombre, más estrechos son los lazos entre el espíritu y la materia. Queda claro que el hombre no tiene dos almas, esto ya queda clarísimo. El alma siempre es única en cada ser. El alma del animal y la del hombre son distintas una de la otra. Así entonces, el alma de uno o no puede animar el cuerpo creada para la otra. Sin embargo, si bien el hombre no tiene un alma animal que lo coloque por sus pasiones al nivel de los animales, tiene su cuerpo que suele rebajarlo hasta la animalidad, porque su cuerpo es un ser dotado de vitalidad que tienen instintos, pero instintos no inteligentes y limitados al cuidado que requiere su conservación. Vamos a analizar la pregunta que hace Kardec en el siguiente ítem. Al encarnar en el cuerpo del hombre, el espíritu le aporta el principio intelectual y moral que lo hace superior a los animales. Las dos naturalezas que hay en el hombre dan a sus pasiones dos orígenes diferentes. Unas proceden de los instintos de la naturaleza animal, otras de las impurezas del espíritu encarnado en él, el cual simpatiza en mayor o menor medida con los groseros apetitos animales. Así es, el espíritu al purificarse se libera poco a poco de la influencia de la materia. Bajo la influencia de la materia se acerca a los irracionales. Desprendido de la materia, se eleva hacia su verdadero destino. Y ahora vamos a ver una pregunta que hace Kardec a los espíritus superiores, que dice: si los animales, ¿de dónde sacan el principio inteligente que constituye la especie particular de alma de que están dotados? Y los espíritus responden concisos y, fíjense, sintéticos: del elemento inteligente universal. Volvemos a los puntos de contacto entre nosotros y los animales. Vemos que la inteligencia del hombre y la de los animales emanan de un principio único que es el elemento inteligente universal. Pero en el hombre este principio ha recibido una elaboración que eleva su inteligencia por encima de la que anima a los irracionales. De lo que venimos viendo, podemos sacar en claro que el instinto se convierte en inteligencia cuando media la deliberación. Por el instinto se obra sin razonar, por la inteligencia se razona antes de obrar. Qué bárbaro, que la verdad que nos ayuda muchísimo, porque ahora tenemos algo con que comparar. Todo lo que veníamos estudiando sobre el espíritu, sobre nuestro cuerpo, todo lo que venimos analizando hasta este momento, hoy tenemos para poder poner en claro oposición o claro ejemplo a los animales, ver cómo somos nosotros y cómo son ellos. Y aquí nos damos cuenta de todo el camino recorrido y de las conquistas que hemos tenido. Vamos a analizar en la próxima pregunta de Kardec qué le dice a los espíritus superiores. Después de la muerte, ¿tiene el espíritu del hombre conciencia de las existencias propias que precedieron a las de su período de humanidad? Y responden la espiritualidad mayor: no, porque sólo a partir de ese período comienza su vida como espíritu. Incluso apenas se acuerda de sus primeras existencias como hombre. Del mismo modo que una persona adulta ya no se acuerda de los primeros tiempos de su infancia, y menos aún del tiempo que se pasó dentro del seno materno. Por eso, los espíritus os dicen que no saben cómo comenzaron. Sabemos que los espíritus tenemos un principio, somos creación de Dios, pero nada sabemos de cuándo y cómo se nos creó. Este es un hecho para el que no tenemos aún explicación.
Y continúa indagando Allan Kardec. El espíritu, una vez que ha entrado en el periodo de humanidad, conserva vestigios de lo que era antes, es decir, del estado en que se encontraba durante el periodo que podríamos llamar prehumano. Depende de la distancia que separa los dos periodos y del progreso realizado. Durante algunas generaciones, el espíritu puede conservar un reflejo más o menos pronunciado del estado primitivo, porque en la naturaleza nada se hace por transición brusca. Siempre hay eslabones que conectan los extremos de la cadena de los seres y de los acontecimientos. Pero vayamos resaltando aquí este concepto que nos va trayendo Kardec y los espíritus superiores, de que los animales no tienen conciencia de sí mismos, por lo tanto es un hecho que cuando estos regresan al mundo espiritual no van a poder comunicarse con nosotros, con los seres humanos que quedamos encarnados. Esos vestigios se borran con el desarrollo del libre albedrío. Los progresos iniciales del espíritu se realizan con lentitud porque todavía no son apoyados por la voluntad. A medida que el espíritu adquiere una más perfecta conciencia de sí mismo, realiza una progresión más rápida. El alma del hombre no es un ser aparte en el orden de la creación, pero en cuanto a sus facultades que lo distinguen de los demás seres y al destino que tiene en sí. La especie humana es la que Dios ha escogido para la encarnación de los seres que pueden conocerlo. Está claro que la chispa que anima a los animales es el soplo que los hace obrar, mover y hablar en su lengua. No tienen en cuanto al presente ninguna disposición para mezclarse, para unirse, para confundirse con el soplo divino. El alma etérea, el espíritu en una palabra, que anima al ser esencialmente perfectible. Sin embargo, han surgido teorías y creencias que pretenden igualar a ambas especies en cuanto a ello. Quizás llevados por las aptitudes diversas que existen entre los animales y a que ciertos sentimientos y ciertas pasiones parecen idénticas a las pasiones y los sentimientos humanos, que son sensibles y reconocidos, vengativos e iracundos según se los trata. Esto se debe a otra razón, y es que Dios, que no hace nada incompleto, le ha dado a los animales, compañeros o servidores del hombre, cualidades de sociabilidad que faltan completamente a los animales salvajes que habitan los desiertos. A esto se debe tales características y no a que estén animados por el alma de un humano que reencarnó en ellos, como veremos a continuación. Vamos entonces ahora a analizar un tema que está inmerso en toda la humanidad y que trae mucha confusión dependiendo justamente desde qué punto se lo aborde. Lo podemos abordar desde puntos religiosos, desde la ciencia, en fin, desde varios puntos podemos analizarlo. Hoy lo vamos a analizar desde el esclarecimiento que nos traen los espíritus superiores a la luz del espiritismo. Y vamos a ver qué pregunta Kardec sobre este tema. Dice, el origen común en el principio inteligente de los seres vivos, ¿no constituye la consagración de la doctrina de la metempsicosis? Y nos dicen los espíritus superiores, dos cosas pueden tener un mismo origen y no parecerse en modo alguno más tarde. ¿Quién reconocería el árbol con sus hojas, flores y frutos en el germen informe contenido en la semilla de donde salió? Desde el momento en que el principio inteligente alcanza el grado necesario para ser espíritu y entrar en el periodo de humanidad, deja de tener relación con su estado primitivo. Ya no es el alma de los animales, así como el árbol ya no es la semilla. Al hombre solo le queda del animal el cuerpo, así como las pasiones
que nacen de la influencia del cuerpo y del instinto de conservación correspondiente a la materia. Entonces, no se puede decir que determinado hombre es la reencarnación del espíritu de determinado animal. Por ende, vemos que la metempsicosis, tal como se la entiende, no es correcta, no sucede, no existe. Y vemos otra pregunta de nuestro querido maestro Kardec que dice: ¿el espíritu que animó el cuerpo de un hombre podría encarnar en el de un animal? Aquí estamos entrando en el tema, ahí en el medio de la llaga. Vamos a ver qué les responden los espíritus superiores. Eso sería retroceder. Y el espíritu no retrocede. El río no remonta su curso. Qué maravillosa respuesta. Sabemos que los espíritus no pueden perder cualidades adquiridas. Pueden permanecer estacionarios, pero no retroceder. Esto tenemos que grabarnos en nuestras cabezas, porque nosotros hemos dado ya con Giselle muchas veces cursos básicos, cursos de introducción al espiritismo, de la doctrina espírita, y siempre surge esta pregunta: pero yo no volveré porque me mandé una macana, me equivoqué y voy a retroceder como mono, como, no sé, como víbora, como, no sé, se autocastigan, es autoflagelación pura. No, tenemos que quedar súper claros que nosotros no retrocedemos, podemos mantenernos. Ahora vamos a ver cómo nos vamos a mantener, vamos a seguir analizándolo, pero retroceder nunca. Obviamente en nuestra escala de progreso, ¿sí? Si bien la idea está vinculada a la metempsicosis, es errónea, es como muchas otras ideas que hay en el mundo, y resultado del sentimiento intuitivo de las diversas existencias del hombre. Sin embargo, el hombre la ha desnaturalizado, así como a la mayor parte de las ideas intuitivas. La metempsicosis sería verdadera si se entendiese con esa palabra la progresión del alma de un estado inferior a uno superior, progresión en la que el alma adquiere desarrollos que transforman su naturaleza. Por el contrario, es falsa en el sentido de la transmigración directa del animal al hombre, y viceversa, pues eso implica la idea de un retroceso o de fusión. Bien, como esa fusión no puede realizarse entre los seres corporales de una y otra especie, quiere decir que se encuentran en grados no asimilables y que lo mismo debe pasar entre los espíritus que los animan. Si un mismo espíritu pudiera animarlos alternativamente, se deduciría de ahí una identidad de naturaleza que se traduciría en la posibilidad de la reproducción material. La reencarnación que enseñan los espíritus se funda, por el contrario, en la marcha ascendente de la naturaleza y en la progresión del hombre dentro de su propia especie, lo que no lo despoja en absoluto de su dignidad. Lo que sí lo rebaja es el mal uso de las facultades que Dios le ha dado para su adelanto. Sea lo que fuere, la antigüedad y universalidad de la doctrina de la metempsicosis, así como los hombres eminentes que la han profesado, prueban que el principio de la reencarnación tiene sus raíces en la naturaleza misma. Por consiguiente, estos son argumentos en su favor más bien que contrarios. Vamos a continuar analizando, como hemos dicho hasta ahora, que el punto de partida del espíritu es una de esas cuestiones que se relacionan con el principio de las cosas y que forman parte del secreto de Dios. No es dado al hombre conocerlas de una manera absoluta. ¿Por qué? Porque aún carecemos de ese grado intelectual, de ese conocimiento elevado, moral e intelectual, que no nos permite poder ver más allá de nuestro principio, de nuestro origen. Solamente se pueden hacer suposiciones al respecto, construir sistemas más o menos probables, y los propios espíritus que se comunican se encuentran lejos de conocerlo todo. Y en cuanto a lo que no saben, ellos también pueden formarse opiniones personales de mayor o menor sensatez. Así,
Por ejemplo, no todos los espíritus piensan lo mismo acerca de las relaciones que existen entre el hombre y los animales. Según algunos, el espíritu solo alcanza el periodo humano después de haberse elaborado e individualizado en los diferentes grados de los seres inferiores de la creación. Estos son algunos que piensan así. Y según otros, el espíritu del hombre habría pertenecido siempre a la raza humana, sin pasar por la serie animal. El primero de esos sistemas tiene la ventaja de otorgarle un objetivo al porvenir de los animales, que de ese modo serían los primeros eslabones de la cadena de los seres pensantes. El segundo está más de acuerdo con la cualidad del hombre y puede resumirse de la siguiente manera. Las diferentes especies de animales no proceden intelectualmente unas de otras por medio de la progresión. Así, el espíritu de la ostra no se convierte sucesivamente en el espíritu del pez, del pájaro, del cuadrúpedo y del cuadrumano. Cada especie es un tipo absoluto, física y moralmente, cuyos individuos toman de la fuente universal la cantidad de principio inteligente que necesitan, según la perfección de sus órganos y la tarea que deben llevar a cabo en los fenómenos de la naturaleza. Así entonces, una vez muertos, devuelven esa cantidad de principio inteligente a la masa. Los animales de los mundos más adelantados que el nuestro también constituyen razas distintas, apropiadas a las necesidades de esos mundos y al grado de adelanto de los hombres de quienes son sus auxiliares, pero que no proceden en modo alguno de los de la tierra, espiritualmente hablando. No sucede lo mismo con el hombre. Veamos. Desde el punto de vista físico, es evidente que el hombre integra un eslabón de la cadena de los seres vivos. En cambio, desde el punto de vista moral, entre el animal y el hombre hay solución de continuidad. Lo propio del hombre es el alma o espíritu, chispa divina, que le confiere el sentido moral y un alcance intelectual del que carecen los animales. El espíritu es en el hombre el ser principal, preexistente y sobreviviente al cuerpo y conserva su individualidad. Ahora bien, ¿cuál es el origen del espíritu?, nos preguntamos. ¿De dónde está su punto de partida? ¿Se forma del principio inteligente individualizado? Ese es un misterio que sería inútil intentar develar y acerca del cual, como dijimos anteriormente, solo se puede construir sistemas. Lo que es constante, lo que resulta a la vez del razonamiento y de la experiencia, es la supervivencia del espíritu, la conservación de su individualidad después de la muerte. Su facultad progresiva, su estado feliz o desdichado, proporcional a su adelanto en el camino del bien, así como todas las verdades morales que son la consecuencia de este principio. Y esto es donde nosotros tenemos que pararnos firmemente en este concepto, porque nuestro entendimiento, nuestro avance moral, nuestras conquistas espirituales nos permiten entender y comprender estas últimas cuestiones. Pero como el hombre siempre le gusta entrar en laberintos, mezclarse, perderse, ¿sí? ¿Qué tenemos nosotros allí? Tenemos justamente que evitar esas cuestiones. Son las cuestiones que nos van a hacer perder el tiempo. Vamos a perder días, años valiosísimos para nuestra existencia. Entonces vayamos a las cuestiones más firmes que nuestro crecimiento espiritual adquirido hasta este presente nos permite entender. Tenemos que ser más humildes, no por saber el origen de nuestro principio espiritual, si fui mono, si fui esto, si fue lo otro. No, eso ahora en este momento tenemos temas más importantes para abordarlos. Son interesantes, pero no dedicarle tanto tiempo y tanta importancia, porque la importancia más rica y que mayores resultados nos va a traer para esta existencia es el trabajo del perfeccionamiento moral.
Vamos a continuar, en cuanto a las relaciones misteriosas que existen entre el hombre y los animales, si lo volvemos a decir, se trata de uno de los secretos de Dios, así como lo son muchas otras cosas cuyo conocimiento actual no interesa en modo alguno para nuestro adelanto y acerca de las cuales sería inútil insistir. Esto es lo que tenemos que remarcar. El dogma de la metempsicosis es de origen indio. De la India pasó a Egipto y más tarde lo importó Pitágoras a Grecia. Los discípulos de este filósofo enseñan que el espíritu, cuando se haya librado de los lazos corporales, va a la mansión de los muertos a esperar, en un estado intermediario más o menos largo, el momento oportuno para animar otro cuerpo de hombre o de animal hasta que, obtenida su purificación, vuelve a la fuente de la vida. El dogma de la metempsicosis, como se ve, se basa sobre la individualidad y la inmortalidad del alma y contiene la doctrina de los espíritus sobre la reencarnación y la erraticidad. Pero hay, entre la metempsicosis y la doctrina de la reencarnación, tal como se nos la enseña hoy en día, una diferencia esencial: la de que la primera admite la transmigración del alma al cuerpo de los animales, lo que sería una degradación, y que esta transmigración se produce solamente en la tierra. Los espíritus nos dicen, por el contrario, que la reencarnación es un progreso incesante, que las diferentes existencias pueden cumplirse sea en la tierra, sea en otro mundo de orden superior. Y esto, como dice Pitágoras, hasta que la purificación se haya alcanzado. Hicimos aquí un breve recorrido histórico de dónde surgió esta idea de la metempsicosis y de cómo fue observada en la antigüedad. Pero recordemos que nos enseñan hoy los espíritus superiores de la mano de Allan Kardec, que la metempsicosis no se produce si la entendemos como que podemos volver a reencarnar en el cuerpo de un animal. Esto no sucede. Pero veamos ahora cómo es que surgió esta idea de la metempsicosis en la civilización egipcia. Cómo los egipcios tenían esta idea y realmente qué entendían ellos por esta idea. Para aclarar estos conceptos, vamos a traer a referencia unos breves pasajes del libro A Camino da Luz, psicografiado por Francisco Cándido Xavier y dictado por el Espíritu Emmanuel. Entre los espíritus exiliados en la tierra, los que constituyeron la civilización egipcia, fueron los que más se destacaron en la práctica del bien y el culto a la verdad. Además, es necesario resaltar que ellos eran los que menos débitos tenían ante el tribunal de la justicia divina. En función de sus elevados patrimonios morales, habían guardado en su interior un recuerdo más vivo de la experiencia de su distante patria. Les animaba un único deseo, que era trabajar firmemente para regresar un día a sus hogares resplandecientes. Una nostalgia tremenda del cielo fue la base de todas sus organizaciones religiosas. En ninguna civilización de la tierra se desarrolló tanto el culto a la muerte. En todos los corazones habitaba la ansiedad de volver al planeta distante al que se sentían unidos por los más santos afectos. Por ese motivo es por lo que, representando una de las más bellas y adelantadas civilizaciones de todos los tiempos, su rastro desapareció para siempre del plano tangible de la tierra. Después de perpetuar en las pirámides sus avanzados conocimientos, todos los espíritus de aquella zona de África regresaron a la patria sideral. En el hombre se confunden frecuentemente las ideas instintivas con las ideas intuitivas. Estas últimas son las adquiridas en estado de espíritu
o en existencias anteriores, de las que se conserva un vago recuerdo y son las que hicieron que los egipcios adopten la idea de reencarnación en animales. Es decir, viniendo ellos de un mundo que estaba más adelantado que la Tierra, mucho más adelantado que la Tierra, y siendo exiliados de este planeta porque se habían retrasado en su progreso moral, vinieron a encarnar en civilizaciones muy inferiores a las cuales, entre las cuales ellos estaban acostumbrados a vivir. Y por eso sentían que esta realidad que tenían ahora de reencarnar entre los seres de la Tierra, para ellos era un sufrimiento, era como realmente muchas veces se sentían como que volvían a un estado más primitivo, más relacionado con la animalidad, con las pasiones, con los instintos inferiores, pero de ninguna manera estaban haciendo alusión a que era posible reencarnar en animales, sino que siendo exiliados de su patria que era más adelantada, ahora sentían las consecuencias de reencarnar en un planeta inferior del cual ellos habían sido exiliados. Vamos a analizar entonces ese culto a la muerte y a la metempsicosis. Vamos a analizarlo y dice que uno de los rasgos esenciales de ese gran pueblo fue la preocupación insistente y constante de la muerte. Su vida era solo un esfuerzo para bien morir. Sus papiros y esos frescos están repletos de los consoladores misterios del más allá. Es natural, el gran pueblo de los faraones guardaba el recuerdo de su doloroso exilio en la cara oscura del mundo terrestre, y en tanto dolía esa humillación, que en el recuerdo del pasado, como nos contó bien Giselle, crearon la teoría de la metempsicosis, creyendo que el alma de un hombre podía regresar al cuerpo de un irracional por castigo de los dioses. La metempsicosis, era fruto de su amarga impresión, debido al penoso exilio que se les había impuesto en la tierra. Y así se inventó de ese modo una serie de rituales y ceremonias para solemnizar el regreso de sus hermanos a la patria espiritual. Muy buenas informaciones. Llegando al final de esta transmisión y a modo de resumen, vemos entonces y haciendo uso de la figura de las pirámides, que el hombre está a la cabeza de la pirámide de la creación. Su condición esencial de perfectibilidad lo coloca allí sobre las otras especies terrestres, ya que ningún individuo de las otras razas vivientes sobre la tierra puede asimilarse al hombre, solo perfectible en sí mismo y en sus obras. Esto es así. Por ejemplo, el perro, que por su inteligencia superior entre los animales se tornó amigo del hombre, ¿es perfectible por sí mismo y por su iniciativa personal? Evidentemente no, porque el perro no hace progresar al perro, y aquel que entre ellos está mejor adiestrado es a causa de su adiestrador. Desde que el mundo es mundo, la nutria construye su choza sobre las aguas, con las mismas proporciones y siguiendo una regla invariable. Los ruiseñores y las golondrinas jamás construyen sus nidos de otro modo que no lo hicieron sus padres. Y un nido de gorriones antes del diluvio, así como un nido de gorriones de la época actual, siempre es un nido de gorriones, edificando con las mismas condiciones y por el mismo sistema de entrelazamiento de las hebras de pastos y desperdicios recogidos en primavera, en la época de los amores. Las abejas y las hormigas, con sus pequeñas repúblicas caseras, nunca han variado en sus costumbres de provisiones, en su modo de andar, en sus hábitos y en sus producciones. En fin, la araña teje siempre su tela del mismo modo. El alma del hombre, que es un espíritu encarnado, cuenta con los animales para secundarlo en el cumplimiento de su tarea.
Dios le dio su compañía como auxiliares, y estos le son sumisos. Por su parte de la inteligencia y carácter de los animales son siempre proporcionales solo a sus necesidades. Así, hoy se han derribado millones de teorías, cuestiones de misterios, de preguntas, de puntos oscuros que nosotros hemos traído desde vaya uno a saber cuándo. Aquí la doctrina espírita nos esclarece una vez más sobre un punto que está siempre presente en nuestra vida carnal. Y aquí también vamos a hacer hincapié en que la doctrina espírita nos da la certeza de que somos seres inmortales, que estamos en una progresión de vidas. ¿Para qué? Para un progreso espiritual y evolutivo. Todos tenemos que estar agradecidos a Dios por esta posibilidad de poder llegar a tener en nuestras manos este conocimiento, que va a generar una gran diferencia en el momento en que tengamos que justamente tener mayor conciencia y tener más, amplitud en nuestras facultades, como espíritus, como almas que estamos en este presente. Qué lindo. Giselle, la verdad que esta tarde, en este día, en esta transmisión, estamos teniendo tanta alegría porque ahora podemos comprender mucho mejor a nuestros hermanitos inferiores o menores, llamémoslo como ustedes quieran, que son parte de nuestra existencia y que en algún momento nosotros también vamos a estar allí acompañándolos en su progreso espiritual. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión y vamos a contarles que los libros en los que nos basamos para este estudio fue el libro de los espíritus de Allan Kardec y también podemos continuar profundizando algunos conceptos sobre esa individuación del principio inteligente también en la Génesis. Vamos a invitarlos ahora a hacer nuevamente una oración, uniendo nuestros corazones, entrelazando nuestros pensamientos, para que con un sentimiento profundo de gratitud, de amor hacia Dios, podamos elevarnos, podamos sintonizar con la espiritualidad superior y podamos también pedir por estos seres maravillosos de la creación, los animales, también por los seres que aún vienen más atrás en la escala evolutiva, por todas las plantas, los vegetales, para que la espiritualidad derrame sobre ellos también bendiciones de luz, de amor, y que en la conciencia de cada uno de nosotros surja ese sentimiento de amor, de responsabilidad, para poder cuidarlos, para poder admirarlos, para poder expresar nuestra gratitud a Dios por la presencia de ellos en nuestras vidas, a través del cuidado y de la protección que les brindemos en la manera en que nos relacionemos con ellos y con el medio ambiente en el que todos estamos insertos y que constituye nuestro hogar material en este orbe terrestre. Que nuestra conciencia, de la mano de los espíritus superiores, se vaya ampliando cada vez más y que nuestros lazos de amor se extiendan más allá de los seres humanos, pudiendo abrazar así a todos los seres de la creación, para constituir así una gran familia universal en donde puedan reinar la paz, el respeto y la fraternidad. Vamos así a dar gracias por esta posibilidad de haber estado reunidos en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Que así sea. Vamos a invitarlos a leer las obras fundamentales de la doctrina espírita, ¿sí? Con el libro de los espíritus, el libro de los médiums, el Evangelio según el espiritismo,
el cielo y el infierno y la Génesis. Todos son parte de las obras fundamentales de la doctrina espírita de Allan Kardec, que nos van a iluminar y nos van a traer muchas bendiciones a nuestra vida. Vamos a compartir una última frase de Kardec que dice: si algunos desfallecen en el camino, retrasan su adelanto y su felicidad, pero la esperanza no está perdida. Mediante el auxilio, el estímulo y el amparo de los que los aman, habrán de salir un día del cenagal en que se sumergieron. Vamos a invitarlos a suscribirse a nuestro canal y a darle un me gusta a este video para justamente poder ayudarnos a difundirse y a divulgar la doctrina espírita y a mantener justamente la convocatoria a muchos suscriptores, a muchas personas que desconocen de esta bella doctrina, de este bello mensaje, y que es justamente la idea es de que podamos todos tener este conocimiento gratuitamente y que esté en manos de todos. Luego, aquel que quiera justamente querer participar en un centro espírita, y eso, bueno, esos son otros objetivos. El objetivo más importante de esto es que este conocimiento pueda estar al alcance de todos. Vamos entonces ahora también a aprovechar para invitarlos para el próximo jueves a las 19 horas para el estudio de Jesús en el hogar, así hemos denominado este espacio, donde estamos analizando temas actuales y que tienen que ver justamente con todo lo que nos pasa en el día a día, en estos momentos complicados, que estamos en momentos de pandemia, y poder justamente con el Evangelio de Jesús poder traer luz a nuestros hogares, paz, serenidad y poder inundarnos de ese amor infinito del Padre Creador. Así que están todos invitados, jueves 19 horas de Argentina a Buenos Aires. Giselle, muchas gracias por haber compartido este estudio una vez más. Muchas gracias a todos ustedes por participar, por este compromiso en el estudio y por sobre todas las cosas, gracias a Dios y a Jesús. Que tengan una buena semana, les deseamos mucha paz y hasta una próxima emisión. Hasta pronto.